Buenos días. Buenos días, chicos. Profe, buenos días. Buenos días. La leche en banano. Ahorita ya las acabé, pero me quedan bananas. Pues. ¿Qué va a hacer? Alejandro. Listo, chicos, buenos días para todos. Vamos entonces a iniciar la segunda clase. Hoy continuamos entonces con la ley del gas ideal y la explicación de su fenómeno y algunos ejercicios que tienen que ver con esta ley. Entonces vamos a observar aquí primero. Vamos a observar este videito antes de La ecuación de los gases ideales deriva de 4 leyes que son ley de Boyle, ley de Charles, ley de Avogadro y la ley de Gay-Lussac. Primer experimento. Si tenemos un sistema conformado por una botella y un globo, este tendrá una presión y volumen inicial. ¿Qué sucede al presionar la botella? ¿Cuál es la relación entre el volumen y la presión? Al presionar la botella se observa que el aire que está dentro del sistema se desplaza inflando el globo. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Boyle, que describe la relación entre presión y volumen en un sistema isométrico, un sistema a temperatura constante, donde la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Probemos un nuevo experimento utilizando un encendedor y los materiales del experimento anterior. ¿Qué crees que suceda? ¿Cuál es la relación entre la temperatura, el volumen y la presión? Al aumentar la temperatura del aire de un sistema conformado por una botella y un globo, el volumen del aire aumenta y se desplaza inflando el globo.
Este fenómeno se explica a partir de la ley de Charles, que describe la relación entre volumen y temperatura en un sistema isobárico a presión constante, donde la relación entre el volumen inicial y la temperatura inicial es inversamente proporcional a la relación entre el volumen final y la temperatura final. Tenemos una botella y un globo, y al interior de la botella mezclamos vinagre y bicarbonato de sodio. ¿Qué crees que suceda? ¿Cuál es la relación entre la temperatura, el volumen y la presión? El ascenso del gas que se produce en la reacción implica un aumento de moles dentro del globo, lo que implica un aumento en el volumen. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Avogadro, que describe la relación entre la cantidad de moles y el volumen. En otras palabras, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de moles del gas a presión y temperatura constantes. En este experimento vamos a encender una vela y luego vamos a taparla con un vaso de vidrio. ¿Qué crees que suceda? ¿Cuál es la relación entre la temperatura, el volumen y la presión? Al encender la vela se produce una reacción de combustión entre la cera de la vela y el oxígeno del aire. Al tapar la vela, el aire que está entre la vela y el vaso aumenta su temperatura. Tiempo después, se observa que la vela se apaga por falta de oxígeno. Al suceder esto, la temperatura disminuye, provocando una disminución en la presión del aire dentro del vaso. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Gay-Lussac, que describe la relación entre presión y temperatura de un sistema con volumen y cantidad de moles constantes, donde la relación entre la presión inicial y la temperatura inicial es inversamente proporcional a la relación entre la presión final y la temperatura final. Bueno, ese es un resumen pues, de las 4 leyes de los gases ideales que al unirse conforman la ley del gas ideal. Vamos a ver una por una y a tratar de entenderla. La ley de Boyle, ¿qué dice? Es la relación entre la presión y el volumen. Yo se los voy a representar con un experimento que de pronto es un poquito más sencillo y más claro. Vamos a suponer que tenemos una jeringa. ¿Sí la alcanzan a ver desde ahí? Sí, profe. Entonces, Sí, señor. si yo lleno esa jeringa de aire, es decir, si la succiono y le lleno esto aquí los 5 mililitros de aire, estamos hablando de que esto tiene un volumen inicial, hay una cantidad de gas ahí. Esa cantidad de gas está representada por esos 5 mililitros de volumen. Si yo le tapono el orificio y lo presiono, ¿el gas se va a escapar? No. No, señor. Ahí queda el mismo gas, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué fue lo que cambió cuando yo lo presiono? La presión. La presión. Aquí cambia la presión. Aquí hay una presión menor y aquí hay una presión mayor. Y ese aumento de la presión, ¿qué hace con el volumen? ¿Qué pasa con ese volumen? Lo disminuye. Esa ley es la ley de Boyle. Entonces, ¿qué dice la ley de Boyle? Que a mayor presión en un gas, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. Disminuye el volumen. Es decir, que hablamos de una relación inversa. Mucha presión, poco volumen. Menos presión, más volumen. A esa relación se llama una relación inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que uno aumenta, el otro disminuye o viceversa. En este caso me están diciendo que la presión en 1 en relación con la presión en 2 es lo mismo que en la presión en 2 y el volumen en 2. Esto significa una relación inversa, que mientras una crece, la otra disminuye. ¿Sí quedó claro? Sí, señor, claro. Ok, entonces esa es la primera ley. La ley de Boyle, que habla de la relación de presión y volumen, la cual dice que entre mayor presión, menor volumen. La segunda ley habla de la ley de Charles, que relaciona la temperatura y el volumen de una sustancia. ¿Vieron qué sucedió con el globo cuando calentaron el gas? ¿Qué pasó con el globo? Se infló. Se infló. O sea que tú misma Díaz, dime entonces cuál es la relación entre temperatura y volumen. ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura? Más pasa? volumen. Mucho más volumen. Esa es una relación directa. O sea que la ley de Charles dice que en un gas cuando aumenta la temperatura, su volumen también aumenta. O sea que es una relación directa. Contrario a la ley de Boyle, la ley de Boyle es una relación inversa. La ley de Charles es una relación directa, porque si la una crece, la otra también crece. O sea que eso se expresa de la manera B1
T1 es lo mismo que B2 y T2. A esta relación se le conoce como relación directa. ¿Listo? Cuando la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Claro. Ok. Y por último, la de Gay-Lussac. La de Gay-Lussac relaciona la presión y la temperatura. Esto es lo que experimentamos, por ejemplo, cuando cocinamos en la olla a presión los frijoles. ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura? Cuando le pongo candela a esos frijoles, ¿qué sucede al interior de esa olla? Pues se empieza a llenar de gas, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede con esta otra variable? Aumenta la presión. Aumenta la presión. Muy bien, Díaz. Aumenta la presión. Es decir, que la relación de Gay-Lussac me dice que en un sistema o un gas, cuando la temperatura aumenta, si este sistema está sellado, pues la presión va a aumentar. Eso se expresa de la manera P1, T1, P2, T2. Es una relación también directa. ¿Listo? Entonces esas tres leyes, ley de Boyle, ley de Echard y ley de Gay-Lussac, se combinan para formar lo que se conoce como la ley del gas ideal, que es esta ley de aquí, que habla de que cualquier gas con una presión y un volumen, el producto de la presión y el volumen va a ser igual a una constante por el número de moles por la temperatura. De eso me habla la ley del gas ideal. Esta es la ecuación. Yo ahorita les voy a explicar con un ejercicio. Donde esta R es una constante. ¿Por qué es una constante? Es una constante que siempre va a permanecer igual dependiendo de las condiciones de presión, volumen y temperatura. Es decir, que si el gas varía en presión, pues tiene que variar en temperatura. O si el gas varía en volumen, o varía en presión, o varía en temperatura. Es decir, nunca va a estar quieto un gas. Un gas, si se le cambia una variable, la otra variable tiene que cambiar. El ejemplo más claro, por ejemplo, en la olla a presión. Si esta temperatura sube, pues esta presión también tiene que subir para que toda la ecuación permanezca de manera constante. Voy aquí a mostrar una cosita. Entonces, esa R se llama la constante de los gases. Esa constante, dependiendo de la presión, pues tiene estos valores. Por ejemplo, si en la presión a mí me hablan de milímetros de mercurio, esto es una unidad con que se mide presión, pues yo tengo que tomar este valor. Si a mí me hablan de atmósferas, pues tengo que tomar este valor. Si a mí me hablan de Torricellis, eso es una unidad de presión, pues tengo que tomar ese valor. Dependiendo pues de la unidad que esté manejando, es el valor de esa constante. Entonces vamos a explicar eso a través de un ejemplo. Colócalo aquí. El ejercicio que nos proponen es el siguiente. Vamos a determinar la presión, es decir, no conocemos la presión en un gas si tenemos la siguiente información. Este gas contiene 0.57 moles, es decir, la cantidad de moléculas que hay dentro de ese gas está representada por 0.57 moles. ¿Sí recuerdan lo que es un mol? No, profe. Bueno, vamos a recordarles por aquí lo que es un mol. Recordemos que en química nosotros no Un gas. hablamos, sí es un gas, pero representa la cantidad de moléculas que hay en un gas. Recuerde que en química nosotros no podemos hablar de moléculas, porque si vamos a hablar de moléculas estamos hablando del mundo microscópico que no podemos ver. Entonces, para simplificar eso, se creó la unidad mol o moles. ¿Qué es mol? Un solo mol, uno solito, representa 65 quintillones de moléculas. ¿Sí lo recuerdan que yo lo expliqué por allá? Es decir, que un solo mol estaría representado por toda esta cantidad de moléculas, o sea, son demasiadas moléculas. Entonces así es mucho más fácil de representar un gas. Por ejemplo, si a mí me hablan de 0.5 mol, pues me están hablando de la mitad de estas moléculas. Es decir, que un mol está representado por muchos millones de moléculas. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Entonces, si a mí me dicen moles, me están hablando de X cantidad de moléculas. O sea, en un gas donde hay cierta cantidad de moléculas representada por ese término moles. ¿Listo? Entonces aquí me dicen, ese gas tiene 0.57 moles.
que ocupan un volumen de 4 litros. Me están dando el volumen que está ocupando ese gas. A una temperatura de 350 grados Kelvin. Recordemos que la temperatura se puede medir en tres unidades. Grados Celsius, que es la que nosotros conocemos. Grados Fahrenheit, que es la que utilizan en Estados Unidos, en los países de habla inglesa. Y grados Kelvin, que es la unidad que se utiliza en ciencias. Listo, entonces aquí me están diciendo que es 350 grados Kelvin. Listo, entonces vamos a resolver este ejercicio para que ustedes puedan ahorita resolver los ejercicios que se proponen en la guía. Entonces voy a explicarlo detalladamente. Vamos primero que todo a colocar lo que sabemos. Entonces, ¿qué sabemos? El número de moles o el número de moléculas que está representado por 0.573. Esa sería la cantidad de moléculas que hay en ese gas. ¿Qué más me dan en la información? Me dicen que el volumen de ese gas es de 4 litros. También me dicen que la temperatura de ese gas es de 350.15 grados Kelvin. ¿Listo? Ahora viene la pregunta. ¿Cuál constante? Porque para resolver un problema de gas ideal necesito saber la constante. ¿Cuál constante debo emplear? Si me están pidiendo hallar la presión en milímetros de mercurio. Voy aquí a compartir. Entonces, ¿cuál de esas 4 constantes debo tomar? La que dice 62,36. Ajá. 327. Bueno, vamos a simplificarlas, no solamente hasta 36, no hay que colocar todo ese numerote tan largo. Entonces vamos a tomar esta constante. ¿Por qué vamos a tomar esta? Porque ahí en el problema me están diciendo, halle la presión en milímetros de mercurio. No me la está diciendo, halle la presión en atmósferas. Si me dijeran atmósferas, pues tomaría este valor. Pero como me están diciendo milímetros, entonces tomo este valor. ¿Claro hasta ahí? Entonces 62.36. La constante es 62.36. Vamos a colocarle aquí la unidad. Litro, milímetro de mercurio, por Kelvin a la menos 1, por mol a la menos 1. Listo. Entonces, esos son los valores que conozco. ¿Qué es lo que tengo que hallar? La presión. No conozco el valor de la presión. Vamos entonces a partir de la ley del gas ideal que dice que presión por volumen es igual a la constante por número de moléculas por temperatura. Esa es la ley del gas ideal y esa es la que se emplea para resolver este tipo de situaciones. Esto no hay que memorizárselo, eso está ahí en la guía. Simplemente es saber utilizarlo. Entonces, de todo esto, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es la presión? Entonces, aquí vamos a empezar a identificar las variables. Esto significa presión, volumen, la constante del gas, que es esta de acá, número de moléculas y temperatura. Entonces, si yo tengo que hallar esta presión, esta variable volumen me está estorbando. ¿Qué operación está haciendo esa variable ahí con la presión? Multiplicar. Entonces, si la deseo despejar, ¿cómo debo pasarla al otro lado? A dividir. A dividir. Entonces, la presión va a ser igual a la constante del gas por el número de moléculas por la temperatura dividido el volumen. ¿Sí está claro lo que dice ahí? Claro, señor. Listo. ¿Todo el mundo claro lo que dice ahí? Sí, señor. Entonces, este volumen que estaba multiplicando lo pasé al otro lado de la ecuación a dividir. Ya me quedó la presión solita, porque ese es mi objetivo, encontrar cuál es la presión. Presión solita. Vamos a volver a reescribir otra vez esto. Entonces me dicen, presión es igual a la constante por el número de moléculas por temperatura dividido volumen. ¿Qué me queda? Reemplazar valores. ¿Quién es la constante? 32.36.
62.36. 62.36. Vamos a omitir las unidades. Ya les voy a decir por qué. Miren que en estas unidades la constante está representada por todo esto. Entonces, si yo a cada una, por ejemplo, esta constante con este volumen, este litro y este litro, ¿qué sucede con los 2 litros? ¿Qué pasa con este L y este L? Aquí en esta formulita, si L y L está dividiendo. Si yo tengo aquí L dividido L, ¿qué hago con esos dos L's? Se vuelven una sola. Bueno, no tanto se vuelve una sola. Aquí sería que se cancela, ¿no? Bueno, no sé si ustedes han visto eso en matemáticas, que si yo tengo aquí una X y abajo una X, pues X con X se cancela y queda 1. ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Sí. Bueno, es lo mismo. Aquí la palabra litro y la palabra litro se cancela, la palabra Kelvin y la palabra Kelvin se cancela, la palabra mol y la palabra mol se cancela y lo único que me va a quedar es milímetro de mercurio. ¿Listo? Que es la presión que a mí me están pidiendo. Entonces la constante es 62.36 por número de moles. ¿Cuántas moles hay en ese gas? 0.533. 0.573. Muy bien. Por temperatura de ese gas. 350.15. 350.15 grados Kelvin. Dividido volumen de ese gas. 4. 4 litros. 4 litros. Listo. Aquí ya la palabra litro la cancelé, entonces no es necesario colocarla. Todo eso me va a quedar en milímetro de mercurio. Entonces, ¿qué hago con lo de arriba? Pues arriba es una multiplicación simple. Simplemente multiplico este, por este, 62.36 por 0.573 por 350.15. Todo eso lo multiplico. Entonces me va a quedar presión igual 62.36 62.36 por 0.573 por 350.15. Y eso me dice que queda 12.511.65. 12.511.65 dividido 4. ¿Sí está claro de dónde salió este 12.000? Sí, señor. Entonces recuerden la calculadora, nosotros multiplicamos 62 por 0.57 por 350.15. A multiplicar esos tres números, me da esto de aquí. Y luego este número con este número, ¿qué operación se le hace? Se Se divide. divide. Se divide. Entonces, ese valor dividido 4, eso me queda 3.127.9. 3.127,9 milímetros de mercurio. Es decir, que ese gas está a una presión de 3.127 milímetros de mercurio. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Sí, señor. Ok. Vamos a explicar un segundo ejemplo, que en la guía ustedes les piden 2 ejercicios, voy a explicarlos más o menos similares a como se los piden en la guía esos 2 ejercicios. Vamos a suponer la siguiente situación. Vamos a suponer, ya puedo borrar, ¿cierto? Sí, Profe, señor. no, espere, yo le tomo espere. pantallazo. Ah, listo. Tomen el pantallazo, que igual el video queda ahí, pero si quieren le toman el pantallazo. Listo. Ya. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a hacer la siguiente situación. Vamos a suponer un gas al que hay que hallarle su volumen en litros. No sabemos qué volumen tiene ese gas.
Entonces, vamos a crear las condiciones. Ustedes mismos díganme, ¿cuántas moles va a tener ese gas? ¿Cuántas moléculas? Cualquiera que me diga un número. ¿Cuántas moléculas quieren que tenga ese gas? 15. 15 moles. Bueno, es un gas con muchas moléculas. Porque recuerden que cada mol representa 5 quintillones de moléculas, o sea que son 15 moles. 15 veces ese valor. 15 moles. Vamos a suponer que ese gas está ¿a qué temperatura? Alguien que me diga una temperatura a la que esté ese gas. 70. 40. A 40 Kelvin. 40 grados Kelvin. Y pongámosle aquí la presión, si me la invento yo. Vamos a ponerle aquí una presión de 800 milímetros de mercurio. Listo. Entonces la constante pues es la misma, 62 punto. Vamos a buscarla aquí arribita. 62.36. 62.36. Esa es la constante. Ok. Entonces vamos a resolverlo. Primero empezamos por escribir la ecuación del gas ideal. Presión por volumen es igual a la constante por el número de moles por temperatura. ¿Qué es lo que me están pidiendo hallar ahí? El volumen. El volumen. Entonces, ¿quién me estorba aquí con el volumen? La La presión. presión. ¿Qué hago con esa La presión? presión. ¿Y qué hago La con paso al esa? otro lado de dividir. La paso al otro lado de dividir. Volumen igual a no constante, número de moles, temperatura, dividido presión. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Entonces, ya sabiendo cómo va a quedar la fórmula, vamos aquí a borrar. Queda aquí. Volumen igual a constante, número de moles, temperatura, dividido presión. Vamos a empezar a reemplazar valores. ¿Cuánto vale la constante? 62,36. 62,36 por ¿cuántos moles tiene el gas? 15 moles. 15 moles del gas por ¿a qué temperatura está el gas? 40. 40 grados Kelvin que está el gas, dividido ¿a qué presión está el gas? 800 milímetros de mercurio. Está a 800 milímetros de mercurio. Recordemos que si cancelamos todo, al final me va a quedar solo la palabra litros. Entonces, este volumen me va a quedar en litros. Entonces, volumen es igual. Este por este por este. Todo lo de arriba lo debo multiplicar en una sola operación. Son 3 números que debo multiplicar. 62.36. Prueba 37,416. ¿No será 37.000? Sí, Algunas, 37. algunas calculadoras la comita representa 1000. ¿37.000 qué? 416. 416. ¿Así exacto o no tiene un punto después? No, así exacto. ¿Le dio exacto? Sí, señor. Bueno, 37.416. Dividido 800. Da 46,77. 46,77 litros. Significa que este gas, con esas condiciones que dijimos, este gas con esas condiciones debe ocupar un volumen de 46 litros. ¿Quedó claro el ejemplo? Sí, señor, claro. Sí, profe. Señor. Bueno, vamos para un tercer ejemplo. Vamos a inventar un tercer ejemplo. En este caso, vamos a buscar un gas a qué temperatura está. No conocemos la temperatura de ese gas, pero sabemos que ese gas tiene, alguien que me diga cuántas moles tiene ese gas. 10.
tiene 10 moles, o sea, 10 veces 5 quintullones de moléculas. Tiene 10 moles, tiene, a ver, ¿qué volumen? ¿Cuántos litros está ocupando 2. ese gas? Tiene un volumen de 2 litros y, bueno, la temperatura no la conocemos y una presión, dígame, una presión bien grande, o sea, que esté bien presionado, como en una olla a presión. 900. ¿Cuánto? 1500. 1500, no, eso es muy poquito. 6.000. 10.000. 3.800. Bueno, por ahí dieron 10.000. Vamos a poner 10.000 milímetros de mercurio. 10.000 milímetros de mercurio es una presión grandísima. Entonces vamos a ver a qué temperatura está ese gas. Entonces la constante es la misma. 62.36 litros, milímetros de mercurio, mol a la -1, Kelvin a la -1. Entonces aquí en este caso recordemos que litro y litro se cancela, milímetro y milímetro se cancela, mol y mol se cancela, me va a quedar grado Kelvin. Entonces primero, la ecuación del gas ideal dice presión por volumen igual a la constante por el número de moles por temperatura. Esa es la ecuación del gas ideal. ¿Qué debo encontrar de ahí? Temperatura. La temperatura. Temperatura. ¿Quién me está estorbando con la temperatura? La El volumen. El volumen me está estorbando con la temperatura. No. No. La constante y el número de moles. La constante y el número de moles. Esas dos, ¿qué operación están haciendo con este? Multiplicar. Entonces, ¿qué hago con esas dos al otro lado? Dividir. Entonces, esas dos, presión por volumen dividido constante por número de moles, es igual a temperatura. ¿Sí quedó claro lo que hice? Sí, señor. O sea, Sí, señor, claro. estos dos que estaban multiplicando los pasé al otro lado a dividir junticos. Ahora sí, ya tenemos la expresión. Entonces ya tenemos la expresión que presión por volumen dividido constante por número de moles es igual a temperatura. ¿A qué presión está ese gas? 10.000. Está a 10.000 milímetros de mercurio, una presión gigantísima. No le coloquemos unidades que ya las cancelamos arriba. Por 2 litros. 2 litros. Por 2 litros. Dividido 62,36. 62,36 por ¿cuántas moles? 10. Por 10. Listo, entonces, ¿cómo se hace aquí? Pues entonces, primero lo de arriba lo multiplico y luego lo de abajo. O sea que la temperatura me queda 10.000 por 2, 20.000. 20.000. 20.000. Y abajo, 62.36 por 10, no es sino correr la coma, una casillita y me queda 623.6. Ahora sí, 2.000 dividido 623.6. Digo, 20.000. Da 32,07. 32,07 grados Kelvin. O sea que la temperatura no fue tampoco tan grande. Faltó más presión para aumentarle más la temperatura. Bueno, entonces quiere decir que este gas con esta cantidad de moles y esta presión y este volumen estaría a 32 grados Kelvin. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Bueno, Señor. bueno chicos, entonces Muy claro. dejamos ahí los 3 ejemplos y ya les digo qué hay que hacer entonces. Bien. Entonces aquí en la guía pues explican el ejemplo. Para los que quieran también ahí en la guía, en la parte virtual lo explican paso por paso qué es lo que hay que hacer, que fue lo que yo expliqué ahí en el tablero. Y los dos ejercicios son estos. Son estos dos ejercicios los que hay que hacer. En la guía están en la página número 9.
En la página número 9, sí. Muchas gracias, Valeria. La página número 9 son los 2 ejercicios. Entonces, ¿cómo los van a hacer? Tal cual como expliqué en los ejemplos. Aquí hay que hallar el volumen de una cierta cantidad de gas con ciertas condiciones y aquí hay que hallar la temperatura de otro gas. Listo. Son esos 2 ejercicios. Ese es el elemento de sustentación entonces para esta semana. Recuerden que me lo envían por WhatsApp de ser posible, por WhatsApp, porque por el correo se está presentando y veces inconvenientes. Listo, chicos, ¿quedó claro cuál era la sustentación? Sí, señor, todo claro. Ok. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo? 8 días. Acuérdate que yo las sustentaciones las dejo para Ok. semana por semana. Entonces, Gracias, profe. este es el ejercicio para esta semana. Listo. Bueno, muchachos. Si no hay más preguntas, si quedó entonces todo claro. Si desean, le toman el pantallazo a ese último ejemplo. Dejamos entonces así por hoy. Listo. Recuerden entonces, cualquier duda también estoy disponible por el WhatsApp. Me la preguntan. Ok, chicos. Feliz día entonces. Gracias, profe. Lo Gracias, mismo. profe, igual. Muchas gracias. Hasta luego. Claro, bueno.